Bienvenidos nuevamente a Soy Impacto Positivo, soy Marsha Díaz y hoy vamos a hablar con el investigador de Indicasat AIP, José Loaiza. José, junto a un grupo de investigadores no solo panameños, sino también de otras latitudes, están investigando acerca de los factores de transmisión del COVID-19 y han hallado nuevos resultados. Nos decía José Loaiza que los estudios que están realizando de alguna manera revelan que el aire acondicionado puede ser una forma de transmisión del virus del COVID-19. Eso es parte de lo que ellos han encontrado en sus estudios. Es importante entender que en tiempos de pandemia hay que anticipar cualquier tipo de transmisión que pudiese agravar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Latinoamérica, en un contexto distinto. Y la primera teoría era sobre el clima, y lo que hemos visto es que el clima no ha afectado negativamente al virus. Y como te comentaba, probablemente estar en sitios como farmacias, supermercados, incluso en las mismas casas, donde tenemos acondicionadores de aire, pudiese estar facilitando esa persistencia del virus y probablemente de alguna forma facilitar esa transmisión. Entonces, es una hipótesis que tenemos. La otra hipótesis se refiere a las condiciones de higiene básica. En algunos lugares del país, por ejemplo, en las comarcas indígenas e incluso en algunas regiones urbanas y rurales de Panamá, no existe suministro de agua continuo para la gente. Se sabe que 3 estrategias importantes para controlar este virus son, uno, el distanciamiento social, es decir, estar lejos de las personas que pudiesen estar infectadas y nosotros también que pudiésemos transmitir el virus. Otro es precisamente lavarse las manos constantemente. Y obviamente las personas que no tienen agua se les dificulta un poco esto. Y el uso de mascarillas también para la protección. Esos 3 pilares son muy importantes. En el caso del agua potable, aquellas regiones en donde no hay agua potable, el virus pues no se puede eliminar de las manos. El problema es que tendemos a acercar las manos de alguna forma a la cara y de esa forma las partículas virales pudiesen estar entrando por la nariz o por la boca, infectar las vías respiratorias o el tracto digestivo. Entonces, el agua es fundamental para que la gente tenga una higiene básica necesaria, entonces, para eliminar el virus de las manos. 30% de las personas en este país están en condición de pobreza y tal vez un 12-13% están en condición de pobreza extrema. Y incluso no hay que estar en esa condición para tener problemas. Has visto que en los últimos días ha habido problemas de agua en muchos lugares en Panamá y probablemente esto está agravado por la estación lluviosa, con las escorrentías que hay, se dañan las tuberías, se complica un poco el escenario. Y obviamente todas estas personas que carezcan de agua van a tener que buscar alternativas o estrategias alternas para poder entonces eliminar el virus, el uso de alcohol, el uso de otro tipo de sustancias para tratar de evitar el riesgo de contagiarse con el virus. Y nuevamente, en tiempo real, nosotros estamos aprendiendo de este virus. Este virus está dejando lecciones nuevas para la ciencia. Es un escenario muy complejo. Los científicos tienen que utilizar información de virus anteriores, información que se está generando en tiempo real para poder entenderlo y atacar. ¿Cuál es más o menos la expectativa que tienen con respecto al COVID aquí en Panamá? Realmente yo creo que las medidas que se han tomado hasta el día de hoy han sido medidas importantes para detener ese escenario muy agravado que estamos viendo en otros países. Yo creo que Panamá, las autoridades de salud han hecho un trabajo excelente. Con estas medidas de cuarentena lo que se busca es dar tiempo al sistema de salud para que pueda entonces recibir a los enfermos y darle la atención y evitar una mayor mortalidad. Entonces, en cierto sentido, las cuarentenas no se hacen precisamente para salir de este problema, se hacen para evitar que el sistema de salud se sature y que no se le pueda brindar entonces a las personas el tratamiento y no se les pueda proteger su vida. Entonces, obviamente, como te mencioné anteriormente, cada uno tiene que jugar un rol. Ya viste que algunos negocios están desinfectando, por ejemplo, los supermercados. Escuché ayer en la noticia que ya están desinfectando dentro de los supermercados. Obviamente mucha gente entra a estos lugares y es necesario desinfectarlos periódicamente.
El gobierno está tomando pasos importantes, reabriendo de forma paulatina, o sea, de forma gradual. Esto se tiene que hacer así para monitorear entonces el repunte, un probable repunte de los casos y tomar las decisiones de esa forma. Individualmente nosotros tenemos que protegernos, tenemos que usar las máscaras, tenemos que guardar la cuarentena, salir solamente cuando es necesario, tratar de evitar exponernos innecesariamente. Yo sé que esto es muy difícil, pero yo creo que todos tenemos que de alguna forma contribuir. El problema no es del gobierno nacional, el problema es de Panamá. Y nosotros obviamente tenemos que trabajar en esto, ¿no? En conjunto. Hemos como bajado un poco la guardia, o sea, sentía al principio, los primeros días, veíamos la gente con máscaras, con guantes, íbamos casi que camuflajeándonos del virus. Ahora veo que la gente está más relajada, que hay una mayor apertura, que ya no nos lavamos las manos tan constantemente como quizás lo hacíamos el primer mes, o sea, durante el mes de marzo, y eso siento que es preocupante. Por supuesto, es preocupante. Yo creo que volver a la normalidad gradual, como lo está planteando el gobierno, no quiere decir que tengamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo en tiempos de cuarentena. Por el contrario, yo creo que tenemos que habituarnos, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Este virus es una presión selectiva ante nuestra especie y tenemos que adaptarnos a él. Y nos obliga entonces precisamente a continuar con esos hábitos de tratar de evitar el contacto con las personas, colocarse una máscara para proteger las posibles vías de entrada del virus, lavarse las manos constantemente para evitar que partículas virales que hemos estado en contacto en los lugares donde estamos puedan contaminarnos, lavarnos las manos después de ir a los lugares públicos, los baños. Está comprobado que el virus persiste en alguna superficie por varios días. En fin, yo creo que volver a la normalidad quiere decir intentar retomar nuestras vidas nuevamente, continuando con esas medidas de prevención individual para evitar que nos contagiemos y que podamos llevar este virus a la casa y contagiar a las personas que viven con nosotros. Es importante también entender que hay mucha desinformación. Hace poco escuché que hablaban de que el virus iba a mutar a una bacteria. Eso es imposible. Los virus son entes completamente distintos a las bacterias y un virus sí puede mutar y cambiar para transformarse en un virus similar o un virus diferente. Decirle a las personas que no estamos exentos a un rebrote, incluso peor de lo que hemos visto hasta ahora. No podemos suavizar estas medidas, tenemos que seguir conscientes de que todos tenemos que jugar un rol individual, familiar y como institución y país también. ¿Qué otras medidas se pueden dar en el momento, ya que habían escuchado hasta que los aretes había que quitárselos para salir al súper? No sé si sabes algo al respecto. Sí, nuevamente en una pandemia como esta, con un agente patogénico nuevo, es difícil tener respuestas para este tipo de preguntas tan detalladas. Yo creo que no hay evidencia científica que diga, por ejemplo, que puede ocurrir una transmisión por contaminación de los aretes, algo como esto, ¿no? Pero yo creo que es importante que nuevamente se utilicen zapatos cerrados, vestimenta regular, las damas se recojan el cabello. Y yo creo que sí, tratar de evitar salir con prendas. Nuevamente, el propósito de salir a adquirir víveres, claro, no es para ir a una pasarela o mostrarnos. Lamentablemente, es el tiempo para ir a adquirir esos víveres y regresar a la casa. Así que yo creo que es importante simplemente al regresar a la casa tratar de desinfectar los zapatos, la suela de los zapatos y la ropa, colocarla en una bolsa, tal vez lavarla, inmediatamente bañarse. Muchas personas me han preguntado si los mosquitos transmiten este virus, dado que yo soy investigador que trabaja con los mosquitos. Y bueno, yo quería comentarles que no, los mosquitos afortunadamente no pueden transmitir este virus de forma biológica como transmiten otros virus, como por ejemplo el dengue, el Zika, el chikungunya. Pero también quiero mencionar que es importante entender que hay vectores mecánicos, como por ejemplo la mosca doméstica.
La mosca doméstica es esta mosca cuyas poblaciones incrementan en mayo y es la mosca que visita las excretas, que visita la comida que se bota en la basura. Y si el virus fuese de subsistir en estas áreas, probablemente, nuevamente esta es otra hipótesis, las moscas pudiesen jugar un rol como vectores mecánicos al llevar en sus patas las partículas virales a lugares en donde están nuestros alimentos, nuestras cocinas y todas estas cosas. Estas son hipótesis, pero los mosquitos no son vectores del COVID o del SARS más bien, porque el virus no puede replicarse en las células del estómago del mosquito. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en un agua contaminada? Entonces, se han estudiado todos estos coronavirus y se sabe que pueden persistir en el agua a temperatura ambiente por varios días. Nuevamente, hay artículos que indican que 10 días, otros 3 días, en fin, es necesario seguir reuniendo evidencia, pero se sabe que la partícula viral íntegra, es decir, todo su genoma con capacidad de infección puede persistir en el agua potable a temperatura ambiente. También se sabe que el virus se excreta en las heces y que cuando las personas contaminan el agua con las heces, el virus puede ser ingerido a través del agua. Hay que hervir el agua, por supuesto, si el agua es de pozo o si no hay o si el agua está ahí en una jarra y la gente está constantemente tomando agua de ahí, creo que lo más prudente es embotellar. Primero hervirla y luego embotellarla para que nadie esté manejando eso, sobre todo el agua que se toma. El agua que se toma. Se sabe, hay varios estudios experimentales, varios publicados recientemente y otros que están siendo revisados, que indican que una gran cantidad de animales se infecta con el COVID-19. Los felinos, por ejemplo, los roedores, son los que generalmente se infectan con mayor facilidad. Incluso se sabe que los gatos desarrollan síntomas muy parecidos a los de una persona, problemas para respirar, tos, todo. Los perros parecen infectarse menos y los que hasta ahora no han logrado ser infectados en trabajos experimentales son los cerdos, los caballos y las aves, los patos, las gallinas. Entonces, parece que hay cierta permisibilidad de algunos animales al virus. Obviamente, esto no quiere decir que tengamos que salir a matar gatos o a echar nuestros perros como mascotas de las casas, no, por el contrario, tenemos que cuidarlos, obviamente, pero si en algún momento vemos que nuestras mascotas desarrollan algún tipo de síntoma respiratorio, es necesario llamar al veterinario y tener entonces esa precaución de colocarlo en cuarentena de este tipo. Se sabe que este virus crea mayor problema en un grupo en particular, mayores de 60 años, problemas, personas que tienen comorbilidades, personas inmunocomprometidas, fumadores, por ejemplo. Entonces es importante que estas personas se protejan también, porque ellos corren un riesgo mayor. Bueno, José, yo te agradezco en nombre de todos los que te estamos escuchando por tu información tan clara, tan digerible, porque también sé que a veces este tema puede ser complicado y lo has hecho muy simple para nosotros, para que podamos entenderlo. Te doy las gracias también por estar ahí, en la primera fila dando la batalla para buscar soluciones que nos permitan cuidarnos a todos, así como la cantidad de médicos, de investigadores, de científicos de este país que están buscándole una solución y trabajando arduamente para que nosotros podamos salir fortalecidos de esta pandemia.